que yo llamaba al CEO de una empresa y yo le preguntaba dos cosas sobre su empresa, pum, 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 y se me ponía a contar y digo, me está contando su vida. Digo, y está súper bien, es un call connect magnífico, pero llevo 5 o 10 minutos y todavía no sé si de verdad necesita Salesforce. Estamos como en el parte de que la gente nos ve muy como, vale, sois los mejores, sois la empresa más grande, tenéis que como guiarnos cómo tenemos que pensar en nuestras ideas, pero también tenemos que como darse cuenta que es importante saber lo que quieren tener, así que es una mezcla de los dos, que tenemos que guiar y informar, pero también entender su proceso para mejorar. Es un proceso, yo diría que el Discovery en mi como experiencia en España ha sido un clave muy importante porque los que están aquí cuando toman una decisión pueden pasar bastante rápido. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un podcast de Revenue Squared. Hoy tenemos un invitado y estamos con Tomás de Gon. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tomás, para quien no le conozcáis, bueno, y te hago una intro rápida y ahora te das tú la intro bien. Tomás es miembro de Revenue Square desde hace bastante tiempo. Es EI en Gong, ¿vale? O sea, Gong, una empresa americana que está entrando con mucha fuerza en Europa. Ahora os explica Tomás un poco lo que hace. Pero bueno, hoy traigo a Tomás especialmente para hablar de algunas cosas, ¿no? Tomás al final vive en Irlanda, es de Irlanda, pero trabaja para el mercado español. Muchos de vosotros que nos estáis escuchando trabajáis desde Irlanda como SDRs, como EIs, para el mercado español. Muy común que empresas no solo como Gong, sino LinkedIn, Salesforce, Google, HubSpot están desde allí. Entonces, la idea de hoy comentar un poco, oye, ¿cómo se gestiona eso, no? ¿Cómo se gestiona llevar otro mercado completamente diferente? ¿Cómo lo hace Tomás desde Gong? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar su propia herramienta y cómo la utilizan incluso para eso? ¿Qué supone viajar tanto? Porque veo más a Tomás que a algunos miembros de Revenue que viven aquí en Madrid. O sea, pero que bueno, Tomás, cuéntanos un poco si quieres sobre ti, que me he dejado, y le damos caña, te voy lanzando algunas preguntas. Sí, mi jefe siempre va a estar de acuerdo que vosotros me veis más que él, así que siempre estoy de viaje, pero sí tiene sentido. Pero bueno, pero sí, sí, gracias, gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Sí, yo he estado en Revenue Square para casi 2 años y pico ya, así que creo que en algunos de los primeros, y de verdad eso es muy chulo que como yo entraba en Revenue Square como SDR porque estaba mirando cómo puedo sacar ideas, leads, todo eso del mercado, así que ha cambiado para ser como un partnership de cómo lanzar el mercado español para Gong, así que es como una historia bastante buena y claro, es que tiene sentido para todas las cosas que vamos a discutir hoy, pero sí, soy Tomás, estoy trabajando en Gong. He estado aquí casi 3 años ya, así que en una empresa que cuando yo entraba con 30 personas y ya somos casi 150 después desde el fin de este año, es que he visto duplicado y sí, ha sido un viaje bastante interesante con todo el cambio de go-to-market, con todo el cambio de ecosistema y claro, en mi nuevo rol como llevando el parte de España ha sido un reto bastante interesante, pero sí, es que un irlandés llevando el mercado español es algo un poco raro cuando explico a mis prospectos o cualquier persona. ¿Cómo afrontas esa conversación, no? Porque, o sea, no es lo mismo afrontarla un español viviendo en Dublín llamando a España que un irlandés que, hola, soy Tomás. Sí, es como siempre es bastante, es muy interesante porque, claro, es como, vale, soy Thomas McGowan, es que el nombre, el apellido no tiene tanto como Gonzalo o lo que sea, pero afronto muy bien, es que de verdad es que los primeros 5 minutos de mis llamadas siempre está como, ¿qué es esto? Es que, ¿por qué estás aquí? Pero de verdad es que es bastante interesante y me encanta mucho, es como, pues, he tenido muchos retos en aprender castellano y pues podemos contar sobre esto, pero por muchos años en la uni yo estaba pensando que, oh, madre mía, es que el español lo dejo que no va a encajar conmigo, pero poco a poco aquí estamos. Así que de verdad es que llevo muy bien, pero ha sido un viaje de esto también para aprenderlo. Te sirve incluso como icebreaker, ¿no? Como decir, oye, al final yo entiendo porque siempre lo complicado muchas veces que en mis llamadas de prospecting cuando era SDR era precisamente romper un poco el hielo, ¿no? Y que la llamada no sonara muy comercial y no sé qué. Yo entiendo que la parte de decir, oye, soy Thomas McCowan y tú, ¿cómo se escribe el apellido? Ya le has roto un poco el hielo, ya tal, puede ser incluso útil. Sí, es como si estoy en un restaurante en Madrid o lo que sea
sé y tengo que confirmar y mi reservación o mi reserva es mucho más fácil con mi primer nombre que el segundo, así que tiene todo el sentido. Pero de verdad, sí, es como, es una buena explicación y abre la puerta para la conversación muy bueno, pero también mis compañeros siempre ríen cuando estoy en la ofi, estoy haciendo un demo y las palabras en inglés salen cuando estoy hablando en castellano y es como una El mezcla de los Spanglish, dos. el Sí, mítico Spanglish. sí, No, sí. fíjate que además ni siquiera eres el, o sea, no es como que nos pasa a nosotros, ¿no? Quizás una de las problemáticas de que todas las grandes corporate, todas las tech, todas las que han implementado todo lo de go to market, que sabes, bien, enfatizando el hecho que es una palabra inglesa, como todo viene del mundo anglosajón, a nosotros mismos incluso nos pasa tenemos un problema que nuestros jefes nos lo decían habitualmente, es, oye, cuando habléis con vuestros clientes, intentad quitar esa jerga, ¿no? Esa jerga pues americana, esa jerga inglesa, porque, claro, estás todo el rato metiendo palabras como, pues sí, por el ROI. ¿Cómo que ROI? Coño, di el retorno de inversión, o sea, empieza a decir, ¿no? Las palabras que van a entender tus clientes, porque, bueno, sí, algunos conocerán la jerga americana, la jerga de go-to-market, etcétera, pero muchos no tienen ni idea, entonces hay que saber muy bien a qué tipo de cliente vas. Es verdad que cuando vas a otros director of sales, ¿no? Cuando vas a esos directores en startups, en scale-ups y tal, pues conocen las palabras, pero si vas al director de una empresa de manufactura, pues evidentemente le va a dar completamente igual. Sí, es que de verdad es que es una cosa que pues he aprendido como muy rápido en el mercado y todo eso y como el approach de todos estos tipos de cosas que tienes que tener en cuenta dónde está una persona, cuál es su experiencia, cuál es su historia, porque al final va a tener contexto de cómo tú gestionas tu proceso y todo eso, porque al final ventas tienes que identificar lo que encaja para la otra persona y tienes que como combinar y tener una mezcla de diferentes approaches, porque al final cada como proceso de ventas pues, el proceso tiene que ser lo mismo, pero cómo lo haces es diferente. ¿Cómo afrontas? Porque vosotros en Gong sois mucho de mirar los datos, ¿no? Y de trabajar sobre esos datos y ver a ver precisamente cómo se afectan. Dentro de esos procesos, ¿no? Y lo que decías que a veces tiene que ser un proceso diferente y demás, ¿cómo es de flexible, ¿no? El ajustar eso. ¿Qué has ido viendo tú, diferencias quizás culturales, o qué has ido viendo tú que ha ido adaptando tu proceso, ¿no? Porque al final, digamos que hay muchas partes de ti, ¿no? Y de lo que es estar en Gong que son importantes, que es estás viviendo una empresa de puro crecimiento, además entrando a un mercado que no es el tuyo por nacimiento, pero que sí que lo es por adopción, ¿no? Porque esto lo hemos hablado muchas veces, hasta al final, habiendo estado en Bilbao y tal, al final el mercado español es parte por adopción, pero luego tiene otro tema, ¿no? Que es, oye, Gong utiliza muchos los datos, es un producto súper, súper novedoso, la compañía crece en términos de empleo rapidísimo, entonces ¿cómo has ido tú viendo ese cambio desde al Account Executive? ¿Cómo has adaptado los procesos? ¿Qué has ido notando que te hace falta para vender? O sea, son muchas preguntas, ¿no? Pero cuéntame un poco, oye, ¿cómo has ido cambiando ese proceso? ¿Qué has ido aprendiendo del mercado? ¿Qué has ido sacando poco a poco? ¿Qué insights? Sí, es verdad, es que Gong está en un punto de inflexión muy interesante entre, claro, todas nuestras conversaciones están con líderes de ventas que están tratando para crecer y entender lo que está pasando en su mundo, más o menos. Y con esto tenemos todo el base de datos que está informando nuestra plataforma y, claro, como has dicho, aparte de esto, tenemos un equipo que está sacando todos estos insights para informar el mercado. Es como un círculo que es bastante interesante cuando como sacas la información, pero también como para mi rol, yo veo mi rol muy interesante también por el mercado, porque al final tienes muchos diferentes tipos de empresas en España específicamente, por ejemplo. Así que una cosa que para mí cuando estaba en el mercado como UKI y todo eso era más bueno, era más como en línea recta y todo esto, porque el proceso estaba ahí, el mercado estaba un poco más con maduración y todo eso, pero España al final es un ecosistema que está explotando, pero está explotando después de unos años de otros estaban explotando, así que está un poco detrás, pero está como volando bastante también, así que es un punto, yo creo que en España, que especialmente en el mundo de SaaS y B2B está en un momento muy, muy interesante de internacionalizar y todo eso, pero yo he aprendido mucho en
pues el approach que he mencionado sobre como temas culturales, como por ejemplo nosotros siempre estamos mirando las cosas que un proceso de ventas tienes las cosas como gestión ese proceso, pero también los inputs como que nosotros podemos identificar, si es el talk ratio, las preguntas, la paciencia, todas estas cosas que al final son muy normales ya y son como table stakes, pero todavía son muy importantes. Y siempre ya, cuando yo miro mis como datos y todo esto, han cambiado bastante en el mercado español porque el cultural es diferente. Pero yo, en mi rol en España especialmente, yo tengo como dos trabajos. Tengo que vender Gong, pero tengo que educar el mercado también sobre como las mejores prácticas y procesos que nosotros podemos llevar, porque esto es muy importante también, que tenemos casi una empresa de como una plataforma, pero es importante también como una consultora que puede informar lo que es un buen go-to-market para escalar tu empresa. Así que yo veo mi trabajo en estos dos lados y de verdad antes no era tanto. Este podcast está patrocinado por Gong. Gong es una plataforma de inteligencia artificial optimizada para hispanohablantes y elegida por muchas compañías líderes. Si quieres aprender cómo cerrar más oportunidades, hacer proyecciones de ventas mucho más precisas y conseguir insights en tiempo real sobre tu mercado y tus competidores, vete a gong.io/demo para verlo en vivo. Lo del talk to, o sea, el listen ratio, ¿no? Es para quien no lo conozca. Porque esto es súper interesante. Gong analiza constantemente, de hecho tenéis la parte de Gong Labs que lo va sacando, ¿no? Y en un análisis de unas 30.000 llamadas hace unos meses, uno de los patrones claros es que los mejores vendedores escuchan más y hablan menos, ¿no? Y tienen mucha mayor tasa de conversión. De hecho, el mejor talk to listen ratio era 43-57. O sea, tú hablas menos de la mitad, un 43% del tiempo, y escuchas un 57% del tiempo. Prácticamente un 60-40 de diferencia. Y los peores resultados se da cuando el vendedor habla más del 65% del tiempo. 65% del tiempo es muchísimo. O sea, yo lo pensaba y digo, claro, es casi, es más, bueno, es prácticamente 2/3 de la llamada tú solo hablando. Entonces, según los datos de Gong, los top performers saben cuándo callarse y dejar al cliente hablar. Pero decías que hay veces que culturalmente hay cambios y demás. Este 43-57, y yo muchos de los datos de Gong entiendo que al final son mundiales, o cogen Estados Unidos, o cogen datos de Europa en general. Entonces, a veces pueden variar y yo entiendo que tienen diferencias culturales. Yo entiendo que aún así el ratio para ti será con mucho parecido, ¿no? Pero, ¿qué datos has visto quizás de este tipo que digas, oye, pues yo al principio cuando era peor hablaba un 60 y ahora ha ido bajando, pero es verdad que en España igual estamos en el 50-50 o no sé qué. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿estos datos realmente aplican también para ti o culturalmente hay muchos cambios y depende del país? Sí, es que es muy interesante cuando miro esos datos y claro, creo que pues datos siempre son muy importantes, pero también tienes que tener la historia con los datos porque al final es como casi todo, es como los datos sin contexto, depende de cómo quieres, cómo revisarlos. Puedes decir que son buenos o si son malos. Pero por ejemplo, en un mercado como España y lo que yo he visto en diferentes mercados es otras cosas, porque depende de dónde está la empresa. Si, por ejemplo, yo siempre estoy mirando, y esto está relacionado con la parte de talk ratio también, es cuando estoy hablando con un prospecto o una empresa de España que está como mirando Go, por ejemplo, hay dos diferentes cosas o diferentes tipos de proceso que yo veo mucho. Los españoles son muy curiosos y quieren saber qué está pasando en el mercado, qué está pasando en tecnología y está muy curioso y de Revenue Square podemos ver que siempre está buscando cuál es el nuevo truco, el nuevo herramienta que podemos identificar para mejorar el proceso. Hay dos diferentes de procesos. Pues, si están intentando para aprender sobre la plataforma para saber o si están mirando para comprar. Y esto depende de qué bucket está en este tipo de proceso. Yo veo diferente. Así que el parte cultural, yo creo que en algunas veces yo he vivido que los españoles casi, yo no tengo que preguntar tanto porque quieren contarme y todo eso, pero también puede ser difícil en algunas conversaciones para como tener control de obtener lo que necesitas. Así que
es siempre cuando tengo las conversaciones y todo eso, siempre estoy intentando para como educar y como guiar la conversación, porque si pierdes control en cualquier conversación, es difícil, pero también porque no soy nativo, así que tengo que construir y tener flexibilidad, pero también entender lo que necesito como guiar en la conversación. Así que estas diferencias culturales para una persona de Irlanda es diferente. Me parece súper, súper interesante que digas eso porque, vamos, o sea, como diríais, ¿no? I relate, ¿no? Muchísimo. O sea, esto me suena de haberme pasado tantas, tantas veces. Yo recuerdo cuando hacíamos las mock calls y cuando practicábamos en Salesforce, cuando yo era SDR, al final, pues algunos managers no eran españoles, entonces tú tenías pues un manager, yo recuerdo tuve una manager irlandesa, por encima de los managers de BDRs estaba una manager francesa, entonces al final tenías en el headquarter de Dublín pues managers de diferentes sitios, cuando hacías las mock calls pues te la llevaban de una forma a otra y de repente cogías el teléfono, por primera vez, como es diar, te ponías a hablar y muchas veces pasaba eso, ¿no? Que yo llamaba al CEO de una empresa y yo le preguntaba dos cosas sobre su empresa, pum, 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 y se me ponía a contar y digo, me está contando su vida, digo, y está súper bien, es un call connect magnífico, pero llevo 5 o 10 minutos y todavía no sé si de verdad necesita Salesforce. Sí, Entonces, claro, perdía completamente el control y tuve que aprender que también hay muchas veces que hay que cortar a los clientes, que es muy complicado de hacer porque como es DR, que normalmente eres joven, pues te da como apuro, pero realmente tienes que decir, oye, pero perdona, Tomás, volviendo un poco a lo que decías antes, no es fácil, no es fácil. sí, y creo que el mercado español, de mi experiencia también es como este sentimiento de conocer a la persona y entender como personalmente cómo está y entender la persona y tener la relación es muy, muy importante. Es muy importante en ventas en general, pero yo me siento en España que ellos quieren que estás muy alineado con lo que quieren para tener confianza, porque al final porque nosotros estamos como en el parte de que la gente nos ve muy como, vale, sois los mejores, sois la empresa más grande, tenéis que como guiarnos cómo tenemos que pensar en nuestras ideas, pero también tenemos que como darse cuenta que es importante saber lo que quieren tener, así que es una mezcla de los dos, que tenemos que guiar y informar, pero también entender su proceso para mejorar. Y es un proceso, yo diría que el Discovery en mi como experiencia en España ha sido un clave muy importante porque los que están aquí, cuando toman una decisión, pueden pasar bastante rápido. Te quiero preguntar, Tomás, sobre la parte esa que comentabas de evangelizar, ¿no? Porque también es que me hace mucha gracia porque me suena mucho, ¿no? Creo que Gong además tiene un problema que yo he vivido, que es cuando hablas, ¿no? De la potencia de la herramienta, es una herramienta súper, súper potente, pero muchas veces la gente, lo que dices tú, no está preparada para establecer esos procesos o llevarla a cabo al completo y demás. Entonces, yo creo que eso también le pasa, o sea, es una objeción que no solo te ha ocurrido a ti y no solo me ha ocurrido a mí, sino que le ocurre habitualmente a mucha gente. Entonces creo que es bastante valioso el saber, oye, tú ante esa objeción normalmente, pues cómo la respondes, ¿no? ¿Cómo la tratas? Cuando te viene y te dice un cliente, oye, genial, sois muy buenos, pero no estoy preparado, o sois muy caros, o algo del estilo, ¿no? ¿Cómo afrontas la objeción de sois el Ferrari? Sí, de verdad es una cosa que especialmente creo que hay muchas diferentes cosas que son muy importantes en esto, pero yo diría que en mi experiencia de lo que, pues tengo los diferentes como objection handling que puedo hacer a esto, pero para ser real es tienes que como bajar un poco y como explicar cómo hemos estado aquí. Es que, por ejemplo, hace 3 años, si había una persona de España que quería explorar Go, no era una persona que estaba basado en el mercado. Así que esta idea que nosotros estamos invirtiendo en el mercado y nosotros estamos como identificando que es un mercado que está funcionando muy bien, esto es el primer punto, porque al final, si la gente siente que es importante su negocio y para nosotros, esto vale mucho, porque es, por ejemplo, y esto es mi idea de cuando refieres que estoy viajando bastante, es la idea para mí es que
yo tengo la responsabilidad de ser que soy la persona que está gestionando Gong, tengo que entender lo que está pasando en el ecosistema, tengo que estar conectado con la gente, no para vender, pero para tener confianza que conozco las pruebas y los retos que tienen. Y con esto también tienes que mirar también, claro, nosotros estamos como creciendo bastante en España y estamos añadiendo al base de los clientes y esto funciona muy bien para tener puntos de contacto porque al final todo el mercado español es bastante conectado y cada persona sabe, y claro, en Revenue Square cada persona sabe quién es y quién es la otra persona. Así que yo cuando tengo esto explico un poco la decisión de la empresa para entrar en el mercado y también yo tengo que como convencerles o darles confianza que estamos aquí para el long term, no es para un año. Así que yo diría que esto es más importante y esto es la parte que ha cambiado mis conversaciones en los últimos meses, más que, bueno, somos la plataforma que te da el ROI más grande y todo esto. Quieren confianza más que quieren como ser convencido del valor, ¿sabes? Curioso, y yo creo que además, o sea, no es que sea más fácil, ¿no? Pero sí que creo que toda empresa tiene una respuesta a la parte de la confianza. O sea, Revenue Square, por ejemplo, también tendría su misión. Gong, lo que dices, oye, pues estamos invirtiendo, ¿no? En España y para nosotros es un mercado interesante. Y hay una cosa, sobre todo, que me parece muy, muy, muy interesante y creo que es algo que cualquiera que nos esté escuchando debería llevarse para casa, ¿no? Que es, oye, tú viajas mucho porque y estás en Revenue Square porque quieres conocer el mercado y tener ese conocimiento y el ser experto realmente en lo que tú gestionas, en lo que tú vendes y en el mercado al que tú vendes, te hace generar confianza, porque luego la conversación fluye más. O sea, yo creo que una de las cosas importantes que me ha hecho a mí Revenue Squared es que al final, al conocer un montón de perfiles diferentes, al hacer relaciones y hacer una network súper, súper amplia, o sea, la gente me pregunta en general por go-to-market, no necesariamente porque mis conocimientos sean súper fuertes, sino porque puedo yo preguntar a otra gente y porque he ido absorbiendo conocimiento. Entonces, lo mismo pasa para cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, si nos estáis escuchando y si vendéis un software, si tu software gestiona, yo qué sé, logística, contabilidad, ventas, ponte a hablar, o sea, vendas, consigas venderles o no. Cuando hables con todos los directores de tu área, pregúntales, oye, ¿qué problemas tienes y cómo estáis gestionando esto? Conócete a los competidores de memoria, al mercado de memoria, viaja, visita a tus clientes. O sea, yo no sé cuánto viajas tú, Tomás, pero yo me imagino que poco no es, porque no solo nos vemos bastantes veces, sino que al final en España culturalmente muchos tratos se cierran después del conocer en persona, por un tema de confianza también. Entonces, no sé hasta qué punto también eso es algo que, bueno, en cualquier caso, quedároslo para casa, conoceros bien vuestro mercado y si podéis viajar como viaja Tomás. De verdad es que yo cuando este rol ha aparecido en Gong y era como una opción para aplicar y cuando he hecho la entrevista y todo eso, pero cuando conseguí el trabajo yo tenía como el mindset y esto que es algo que he hablado con mi jefe y está muy alineado, que éxito para lanzar una marca en un mercado no solo es revenue, es que tienes que pensar en muchas diferentes cosas y claro, revenue es muy importante porque al final nosotros estamos en ventas, el número es muy importante, pero hay muchas otras cosas que son muy valiosos y muy importantes, pero también son bastante difíciles de medir. Pero bueno, por ejemplo, yo siempre, desde el primer minuto que yo dije que cuando estoy 3, 4, 5 meses en el rol, si yo puedo ir a Madrid, ir a un evento, South Summit, al Mobile en Barcelona, a un evento de Revenue Square o lo que sea, entro en una sala o lo que sea y puedo como tener el momento de, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y conozco gente y hablar sobre introducir a otra gente a otra gente. Esto es éxito también. Es que tienes que tener este como market share, market brand awareness, pero tanto el revenue va a llegar. Es que y esto es difícil cuando estás como intentando para como construir un mercado y es algo que me cuesta también porque al final si estás hablando con mucha gente, pero estás como teniendo sus retos. Es un trabajo muy interesante por esto. Así que tengo mucha confianza en esto y también porque en el mundo de IA, y claro, cada persona está hablando de IA, 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 IA y todo eso. Lo que nosotros decimos internamente es
el proceso y el sentimiento que puedes llevar para tu cliente y tu prospecto vale más que hace 2, 3 años, porque al final ellos se recuerdan y van a como recomendarte por tu proceso, tanto el producto. Voy a tirar del hilo. Joder, me ha gustado mucho eso al final, me ha dejado pensando. Pero es que había una cosa que has dicho antes, que decías que al final tú entrando al mercado tienes muchas cosas que hacer. Y entonces aquí tiene otra pregunta. Tú eres ahora mismo Gong España prácticamente en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo gestionas la parte de que, oye, no tengas un equipo de marketing propio, sino que el equipo de marketing es general, la parte de business development, toda la parte de operations al final? Oye, pues Gong España es Tomás. Pe- Pero tienes que tirar de otros equipos que son internacionales, ¿no? ¿Cómo gestionas tú eso como I? Porque muchas veces sí, me imagino que necesitas apoyo de otras áreas y no es tan fácil pedirlo cuando quizás, oye, hay otros mercados que están compitiendo por esos mismos recursos internos. Tengo que dar un gracias a Katy, Valentín y todo el equipo de marketing por aquí Dos porque cracks. estos van a escuchar esto. Bueno, Valentina, Katy, no sé si va a escuchar por el estar castellano, pero ellos de verdad, nuestro equipo de marketing es brutal y tengo que decir que todo el apoyo que nos da es increíble, pero es verdad, es que al final por el tema de budget, de recursos, de como timings, de como todo. Cuando eres una persona en un mercado, no tienes tanto como los otros equipos internacionales que tenemos y los equipos de ventas, porque al final somos en Dublín ya, somos casi 50 vendedores y vale, es que no hay un budget ilimitado. Así que yo tuve que pensar en cómo, vale, cómo puedo construir diferentes cosas que pueden estar alineados con muchas diferentes cosas. Y yo refiero que, por ejemplo, pensar en, vale, la relación con Revenue Square, cómo puede abrir las diferentes puertas. Yo he pasado mucho tiempo intentando para construir la parte de partnerships y cómo funciona esto, porque al final es un canal que Gong para 1 año y 2 años cuando estaba trabajando no era tan importante y no era un canal muy grande para nosotros. Ya estamos montando mucho y acabamos de fichar un Partnerships Director que está lanzando el parte de MIA. Vamos a tope con esto, pero yo tuve que pensar en esto mucho más temprano que otros mercados y esto me cuesta tiempo, de verdad, es que tengo que construir esto y tengo un calendario que no tiene juegos hasta 10 por la noche, algunas veces sí, pero es que tienes que pensar, vale, ¿cuáles son las cosas que pueden tener un impacto más grande, pero también cuál es la visión del mercado que puedes como día a día estar intentando para empujar? Así que si es relaciones con VCs, relaciones con Revenue Square, relaciones con Service Partners, estamos trabajando muy cerca con otros como Hanbay que está en Revenue Square, estamos haciendo muy buen trabajo con ellos. Estos tipos de relaciones y mantener estas relaciones que no son solo como un toque y solo es una cosa que hablas como casi, no sé, cada 3 o 4 meses y no hace día a día. Esto es muy importante también, que al final, en principio, yo estaba intentando para hacer muchas diferentes cosas, pero ya estoy intentando para hacer muchos menos, pero que tienen mucho más impacto. Ha sido una historia y claro, los recursos que tengo internamente están alineados con esto, pero para como un poco aviso para alguna persona que está en como en la misma posición que yo en otras empresas, si es al revés, entrando en UK, si o lo que sea. Yo diría que mi feedback que yo he tenido internamente es siempre empuja. Es que tienes que ser la persona que está pidiendo, que está teniendo ideas, que está llevando una buena idea, todo esto, porque al final, cuando hay un poco extra del budget para algo, estás en el mente de esto. Y esto es la lucha y la batalla que tienes internamente. Pero yo tuve que pensar en mi éxito en España y el éxito de Gong. No puede ser lo mismo, la misma estructura de lo que hemos hecho en UK, porque no tiene ni poco el sentido, porque al final toda la estructura es diferente, todo el go-to-market es diferente y yo tuve que construir esto de verdad. Bueno, hay ahí un refrán del refranero español, que a mí me encanta siempre hacerle referencia, que es el que no llora no mama, ¿no? Básicamente, oye, si quieres pide.
y sobre todo cuando estás entrando a un mercado, como decías tú, y al final tienes que, oye, de repente llegas, ¿no? Y empiezas a abrir España y hay 20.000 cosas por hacer, tú solo no puedes, tienes que pedir hasta que empieces a poder delegar trabajo y poder empezar a trabajar el mercado con más manos, porque si no es imposible. Entonces, eso me parece un insight bastante interesante y creo que útil, ¿eh? Porque yo creo que una de las cosas que pasa mucho a miembros de Revenue Square precisamente es que muchos van a abrir nuevos mercados, ¿no? O sea, hablamos de startups y scale-ups que de repente pues dicen, oye, pues voy a abrir el siguiente mercado europeo o voy a buscar abrir el siguiente mercado en LATAM, etcétera. Y de repente se encuentran con ese problema, ¿no? Tienes un country launcher, puede ser un VP o puede ser un EI o puede ser lo que sea, pero de repente se encuentra un greenfield enorme con otros competidores completamente diferentes, no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de priorización. Tú, una de las cosas que comentabas para priorizar, oye, ¿qué es lo que menos, o sea, qué es lo que menos horas me va a meter, que más impacto va a tener? ¿Qué cosas has determinado más allá de partners que te han servido a ti decir, oye, pues mira, yo si fuera a abrir un mercado o si fuera un EI en un país nuevo, haría estas tres cosas sí o sí? La primera cosa antes de todo eso es, especialmente cuando estás abriendo un mercado, es tienes que entender muy bien quién es tu ECP perfecto. Y yo diría que perfecto, porque cuando abres un mercado, tienes un ECP y el ECP puede ser muy grande para alguna persona que está gestionando un mercado. Yo diría que es como tienes que tener tu ECPP que es más o menos perfecto, porque esto te va a ayudar mucho que el parte como hemos mencionado. Tienes que pensar en revenue y tienes que pensar en como market share y market presence. Y esto son diferentes cosas, porque al final nosotros estamos trabajando con algunas de las como grandes scale-ups de España que están como lanzando y están como los historias de éxito muy bueno, pero también estamos trabajando con los Series A, los seed empresas que van a ser el siguiente grande, ¿sabes? Por esto, el primero, más que hacer algo, es entender cómo posicionarte en estos tipos de ICP, especialmente relacionado con qué tipo de crecimiento les encuentran. Esto es muy importante, se encuentran. Esto es muy importante. La segunda parte es, claro, los de partnerships, especialmente en España. Claro, funciona diferente en diferentes países, pero para mí en España, la inversión que he puesto en partnerships y todo esto me ha ayudado mucho con las dos partes, con el revenue, pero también con el parte de como market presence, porque al final, si tú puedes trabajar muy cerca con, si es Revenue Square o otros, para llevar la idea al mercado con gente que está muy conocida en el mercado, esto sube tu presencia como doble, triple, lo que sea. Así que el parte de partnerships también es muy importante de saber y encajar muy bien de qué tipo de partner, porque, claro, es otra cosa. Hay un partner para cada uno y hay un partner para cada cosa, pero tienes que entender muy bien y está relacionado con tu ICPP de nuevo, que tiene que estar muy alineado. Y la tercera parte es, tienes que pensar un poco, y esto es la parte que es un poco menos fácil para como medir, es como cuando decimos que thinking outside of the box, este tipo de cosas, tienes que romper cosas, tienes que intentar, tienes que, si tienes una idea, especialmente en un mercado nuevo, yo diría que la tercera parte que es muy importante es mucho más importante de hacer cosas que pensar, porque al final lo que necesitas es en un año, la mejor cosa que puedes tener es que has probado muchas diferentes cosas y sabes lo que está funcionando. Pero si estás de verdad en tu office con una página de Notion, con muchas ideas y que muy como evangelista, es algo que pierdes tiempo, pero al final tienes que probar, tienes que pensar y usar tu red para tomar estas ideas y a balanzar si son buenos. Así que yo diría que la tercera es hacer cosas más que pensar, porque al final perfectionism no es imposible en un mercado nuevo. Así que esto es un poco las tres cosas, pero todos están muy alineados. Me gusta, sí, sí. De hecho, efectivamente, están muy alineados, pero yo creo que el tercer punto es súper clave porque
al igual que en una startup, aunque estés en una corporate, abrir un nuevo mercado es tener una startup. Entonces, nada, move fast, break things. O sea, hay que probar, 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 ver qué funciona. Si no funciona, recular. Si funciona, ir a tope o ir mejorando. O sea, la parte del perfeccionismo hace un poco el parálisis por análisis, ¿no? Oye, al final te quedas parado porque Sí. tienes tantas ideas y no sabes cómo organizarlas, etcétera. Es muy interesante que escuché, no sé cuál era el otro día o que si estaba hablando con alguien, no sé cuál era, pero como la persona, por ejemplo, la persona que piensa mucho y tiene dos ideas, que hace las dos ideas cada semana, por ejemplo, y hace acción para cada de las dos ideas. Esta persona puede hacerlo muy bien, pero la persona que tiene 10 ideas y hace 80% de ellos, pero no son perfectos, poco a poco está avanzado mucho más que la otra persona. Y con esto yo he tomado bastante como ideas sobre esto, que nunca va a ser perfecto, especialmente en un nuevo mercado, pero lo que es importante es que has probado, estás haciendo cosas, pero que puedes revisar. La cosa de revisar es muy importante también, si es como cada mes, si es cada trimestre, pero usa una otra persona para medir cómo están los resultados y esto usa otras como ideas y otras mentalidades para ayudarte a entender lo que está funcionando bien, porque al final cuando estás en un mercado solo, es muy fácil para pensar que todas las cosas que tú estás haciendo son muy buenas, pero alguna otra persona que ha hecho en otra puede ayudarte. Así que otra parte de esto es tienes que estar muy abierto de fallar y de tener problemas, porque al final la gente que han hecho cosas en otros mercados, otras empresas y todo eso, siempre va a ayudarte y tú puedes usar tu experiencia para como impactarlo y tener más como sentido para el mercado. Parte de la filosofía de Revenue Square precisamente es, oye, busca ayuda donde y pídela, ¿no? Pero bueno, a ti te ha ido bien, ¿eh? Y es algo que yo me costé bastante como nosotros como irlandeses, nosotros somos muy, vale, está bien, es que es grand, está bien, no, es que, pues, vamos y hablo con la otra persona, pero yo lo que me ha ayudado mucho es cambiar para ser, vale, si no estoy seguro, voy a hablar con una persona, voy a pedir ayuda, voy a pedir, así que todos mis clientes ya y todos mis como prospectos, todos los clientes que tengo ya, estoy teniendo conversaciones con ellos. No es solo qué necesitas con Gong, es una relación por los dos lados. Vale, Gong es de una parte y son clientes, tienen que ser muy feliz, pero yo vale, ¿qué piensas sobre esta idea sobre un webinar para este tipo de cosas? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes introducirme? Así que tenía que aprender a ser un poco más directo y pedir ayuda cuando tengo una idea. Y esto me ha ayudado mucho también para hacer, no es mal para pedir ayuda de otra persona con una idea. Vamos, yo siempre lo hago. Intento. De hecho, hay otro refrán que es que preguntando se llega a Roma, ¿no? O todas las carreteras llevan a Roma, pero preguntando también se llega. Entonces, has empezado el mercado, lo estás abriendo, pero luego también hay resultados, ¿no? Y una de las últimas cosas que quería hablar contigo era lo que hemos comentado antes de entrar: es, oye, la parte del forecast, ¿no? Tú como account executive, mercado nuevo, para una empresa que tiene headquarters fuera, con unos targets que están puestos muy seguramente desde fuera, porque tú mismo no te los pones seguro. ¿Cómo es esa parte del forecasting, de resultados, de verlo con tu jefe? ¿Cómo utilizáis también la capa de Gong, que muchas veces no me las has enseñado? ¿No? ¿Cómo se combinan todas estas cosas que hemos ido comentando, ¿no? También del mercado nuevo de la cultura, en ese forecast y en decir, oye, ¿cómo te aseguras que estás yendo en una buena dirección, ¿no? Y que lo que estás viendo en España, ¿no? En tu mercado, no difiere de lo que están poniendo desde arriba. Cuéntanos un poco de todo ese proceso. Es algo también que en este rol porque yo veo mi rol como más que solo un rep, es que es el country, y es como el mercado y todo eso. Así que yo me siento con más responsabilidad sobre el forecast y todo eso, porque entiendo mejor ya cómo las empresas ponen recursos cuando las cosas van bien y cómo cuando pueden tener productividad, que pueden como decir, vale, en 2, 3 meses vamos a hacer esta cosa. Y esto me ayuda también con mis clientes porque yo estoy viviendo por los dos lados, estoy ayudando a gente
asegurar que pueden crecer como quieren, pero también estoy identificando cómo yo puedo impactar internamente para crecer el mercado. Así que están trabajando juntos, pero de los diferentes lados. Y claro, una conversación es con mi jefe y otra conversación es con un cliente. Pero al final, parte del forecast, como he mencionado, nosotros tenemos como un poco de apasionado de tener un proceso muy fuerte y claro, los procesos de ventas internamente son bastante fuertes y es muy, muy predictable cómo trabajamos, pero esto es una cultura también, no es solo una decisión de leadership decir que vamos a hacer así, es una cultura que ha crecido internamente también de cómo gestionamos nuestro forecast. Pero al final, nosotros vemos dos o tres diferentes canales que son muy importantes, desde el inbound, outbound y partnerships, así que tenemos una idea sobre cómo la conversión y todo eso y cómo el ritmo de un deal depende del canal que viene. Así que esto es muy importante en el forecast también, porque éxito en el mercado también está relacionado de cómo está basado en los tres diferentes canales y cómo puedes crecer en los tres diferentes partes. Así que esto es muy importante en el forecast también. ¿Cuál es tu forecast de inbound conversion más que outbound? Porque al final, si algo está funcionando mucho mejor, pones más tiempo en eso, pero tienes que construir cómo está funcionando en el otro. Pero al final nosotros tenemos un proceso bastante fuerte y usamos Medic internamente. La parte de forecast en mi primer trimestre también era un learning para entender, vale, como cuando estoy haciendo mis deals y estoy como creando como urgencia, tienes que entender cómo crearlo con los diferentes prospectos. Y nosotros usamos Medic y la parte de Medic que nos importa tanto es el competitive event. Así que cuando cada viernes, y es una llamada, si mi director de RevOps está escuchando eso, me imagino que no, pero es una hora de cada viernes cuando todos nosotros entramos con un equipo. Es una hora que tenemos que poner el forecast el jueves, pero el viernes vale. Esto es tu forecast, pero ¿por qué? Más o menos es muy sencillo, porque al final nosotros estamos usando la plataforma, no tenemos que leer notas ni nada, es que todos estos tipos de cosas está ahí. Así que ha cambiado de parecer, es mucho más estratégica que cuál es el riesgo normalmente es la pregunta. Es que ¿por qué no vas a cerrar cuál es tu coverage y todo eso? Pero al final está mirando tres diferentes cosas normalmente y yo uso esto cuando estoy hablando también con educar mercado y todo esto. Siempre es muy, muy sencillo. Me imagino que gente piensa que nosotros tenemos un proceso muy, muy fuerte con muchas diferentes cosas y porque somos muy grande, es muy sencillo. Hay actividad. Estás hablando con la persona que puede tomar la decisión o que puede impactar la decisión. Y el siguiente paso, el next step es una de las cosas muy como perdible o es muy lost en todo el proceso, pero es actividad, siguiente paso. Y otra cosa que nos llama la atención y es algo que yo he aprendido es como days in stage, tipo de cosas, entender. Days in stage es súper importante. Porque al final todos los reps, nosotros estamos en ello, estamos hablando y podemos decir que sí, este deal es maravilloso y todas las cosas han pasado bien. Las primeras 3 semanas han sido brutales y tenemos un business case de la hostia. Pero después del business case ha sido en contract negotiation para 60 días. Hay un problema, pero nosotros no vemos esto. Así que este proceso de RevOps y todo, y RevOps es un rol que está cambiando en España también, está empezando a introducir a diferentes empresas y creo que es muy, muy útil. Este forecast call me ayuda mucho cuando estoy haciendo mi discovery, cuando estoy preguntando a mis prospectos, cuando estoy intentando, como he dicho, para educarles cuáles son las 3 cosas que debes hacer este año para como formar tu estructura. Así que como lo que me encanta mucho sobre mi trabajo estoy aprendiendo internamente de los mejores vendedores que conozco y estoy usando esto para mejorar Para el tus mercado. clientes. Sí, sí. Me parece brutal. Pero esto también es importante que tienes que hacerlo en una manera de que entiendes. No puedes decir que soy el mejor, por ejemplo, si yo soy un vendedor y estoy vendiendo Gong y como
mi sales pitch es, hey, somos los mejores, tienes que comprarnos. En España nunca van a hacerlo. Es que ellos quieren saber por qué nosotros, por qué tenemos esto, cuáles son los casos de uso, cuáles son los éxitos que has tenido. ¿Cuál es la confianza que me puedes dar para tomar esta decisión? Porque al final es como siempre decimos nosotros, que nosotros guiamos todo el proceso porque estamos vendiendo nuestro producto mucho más que ellos están comprándolo. Así que al final tenemos que ayudarles a comprarlo y como guiar los últimos pasos para decir, esto creo que va a ser las tres objeciones que tú vas a tener internamente y tienes que hacer coaching con tu prospecto en orden de cerrar una relación que los dos necesitan. Así que esto es la idea, especialmente en España, que tiene que ser personal mucho. Me parece que es completamente cierto. Yo, vamos, cuando estaba en Salesforce, muchas de las objeciones que me encontraba eran muy parecidas, ¿no? Y al final tú puedes tener ese champion o ese grupo de gente que ve la solución y que quiere trabajar con ella, pero que internamente va a tener que pelearlo, ¿no? Y esa pelea le tienes que ayudar en esa pelea. Eso es súper, súper importante. Y hay Y otra cosa con la que me quedo, la parte del compelling event. O sea, lo de hacer el forecast con el compelling event en la cabeza y lo de los days in stage es súper, súper importante. De hecho, para mí, lo más importante siempre de un deal, de que si Medic, que si Band, que si tal, cualquier cosa, era el compelling event. Oye, si no hay compelling event, no lo voy a vender. Y está claro, ya está. O sea, esto es un make or break de manual. Si no está el compelling event, tirar el deal a la basura, olvidaros, vais a ser más felices no persiguiéndolo. No va a ocurrir. creo que como vendedores y para los mejores vendedores que conozco son la gente que como entiende que estas cosas son importantes. Las reps o la gente que lucha contra este tipo de cosas y dice, "Oh, pero quieren el producto, claro, no necesitan una fecha o una razón para implementarlo. Es que no funciona así. Y para nosotros siempre una cosa, claro, mi VP Leslie siempre está diciendo que cuando ha entrado como el VP en Gong, siempre está mirando que todas las fechas de cerrar era el último día del trimestre. Todos nosotros sabemos esto y todos nosotros hemos hecho esto como vendedores si estáis como escuchando esto. Pero cambiamos para ser muy enfocado en nuestro proceso ha cambiado bastante para cómo hemos introducido la plataforma, cómo introducido como las diferentes opciones de comprar y las opciones estaban mucho más alineadas de tener este compelling event y entender esto en orden de seguir en el proceso. Así que para nosotros, unas cosas para nosotros que son muy importantes es para implementación y todo eso es entender, ¿vale? Cuáles son, depende de dónde está la empresa, porque al final tienes las empresas que más o menos están creciendo y están entrando en diferentes mercados y quieren como implementarlo ayer porque necesitan los insights en orden de seguir escalando. Tienes los otros que han pensado, por ejemplo, en su budget para el año que en Q2 vamos a implementar este tipo de solución porque está en el budget y tenemos que como ir al mercado para ver cuál es la solución que tenemos. Pero también tienes los otros tipos de procesos que es outbound o lo que sea y identificas un pain, pero tienes que hacer como quantify el pain para la persona y entender, vale, ¿cómo podemos como resolver esto y buscar cuál es el día que tiene sentido? Así que hay muchos diferentes compelling events y de verdad todavía es muy, muy difícil. Es, es muy difícil de encontrarlo, pero creo que si vuelves a Discovery, si vuelves al proceso, si vuelves y todo eso, es tu trabajo para entender su momento y recomendar si tiene sentido o no. Los mejores vendedores son los que pueden decir, oye, esto no tiene sentido para hoy, esto no tiene sentido para 6 meses. Y especialmente para mí, en un mercado donde estoy abriendo el mercado, si yo vendo Gong a una empresa que no van a tener éxito con la plataforma, esto va a hacerme daño por el futuro cuando están hablando con otra persona. Hay que saber disqualify, ¿no? El decir, oye, tú quizás estás window shopping, así que no voy a perder el tiempo contigo, por así decirlo. O sea, te puedo mandar info, medio evangelizar, pero sé que no va a ir más allá. Tú no estás listo para adoptarla, porque a mí me pasaba mucho, ¿no? Oye, si estás haciendo un cambio completamente del back office,
no vas a implementar un nuevo CRM, no es el momento, no pasa nada. Nunca. Hablamos en unos meses. Acaba el proyecto grande que tienes y luego ya. Entonces, eso, medir los tiempos y saber cuándo un cliente puede ser un cliente, me parece crucial. Pues Tomás, oye, lo primero te voy a dar las gracias. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Sobre todo sabiendo cómo tienes el calendario y que además ahí estáis una hora antes siempre, o sea que te lo agradezco. Y nada, por mi parte, darte las gracias. Para quien no, vamos, por si necesitáis algo de Tomás. Si no estáis en la comunidad, escribidme o escribidle a él directamente por LinkedIn. Si estáis en la comunidad, le tenéis en Slack. Si no, pues en LinkedIn, Tomás McGowan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Luis y sí, ganas de ver todos de la comunidad pronto. Venga, pues nos vemos pronto, Tomás. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao, chao.